se cayó la conexión de Mónica, así que vamos a esperar. Sí, se cayó el internet, pero ya está volviendo. Matar no sirven sus filas, Colegas, hacen de todo para buenas que tardes, renuncie. bienvenidos Sus todos a amigos se esta burlan sesión de él, sincrónica de la especialmente asignatura de Smitty, que lo Bioquímica golpea Clínica y lo 3 tacha de cobarde. de la Luego el carrera de sargento Inmunología le Médica. desmadra la Esta cama y luego lo asignatura, bueno, despiertan todos nomás sabemos, para pero para darle tasajearlo. Pero contexto Desmond a la es actividad, muy esta cabrón. asignatura Y cuando el incluye Howard le pide contenidos que de biología renuncie, se molecular y agarra de sus diagnóstico pantaloncitos y molecular. decide seguir Y aguantando. durante el Porque como presente dijo el semestre también Capitán estamos realizando América, una actividad con los colegas de de la Universidad de los Llanos de Villavicencio, Colombia. Así que lo hemos más cabrón tratado vino de después porque innovar los chingados e ir soldados le niegan el día mejorando las libre. versiones de este Normalmente curso no año a habría año problema, y pero en en esa este línea fin de también semana Desmond hemos se va querido a invitar a casar. colegas El que coronel de tienen la compañía, experiencia Sangston, llega en para técnicas exigirle a Dos que si quiere moleculares su día y que libre se han para formado en casarse, áreas debe específicas. tomar un rifle y Y demostrarle que puede en disparar. el No, día de no hoy y no, nos dice nuestro acompaña héroe, que Mónica aferrado a sus Pavés, que es ideales sigue con tecnólogo la médico, negativa de tocar también un arma. es Como colega está de tecnólogo rechazando médico de la una Universidad de la orden Frontera. directa del Y coronel, Dos luego es mandado a la se corte formó marcial y condenado a en pasar el Brasil, en la resto de la Universidad de guerra Sao en Paulo, prisión, dejando a su y ella prometida es plantada en el actualmente altar. doctora en farmacia de esa universidad. Durante su formación estuvo trabajando principalmente en el área de microbiología y hoy es desarrollando varios proyectos y líneas de investigación en el área de la microbiología. Así es que agradezco mucho, bueno, y además cabe destacar que como les coincidimos también en Brasil, en el corto tiempo que estuvimos allá junto a Alejandro, su director de carrera, y nos acogió también muy cariñosamente y facilitó mucho el proceso de nosotros en, en Sao Paulo, lo que permitió que nuestra estadía fuera muy, muy enriquecedora, así que también me gusta comentarlo porque desde ese tiempo hemos estado formando redes, así que para mí es un honor poder estar compartiendo esta sesión contigo, Mónica. Bienvenida y muchas gracias por apoyar la actividad académica una vez más. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Para nosotros también A todo esto, Mónica, nos acompaña, como comentaba, Karen, que es Karen Rodríguez, que es profesora de la Universidad de los Llanos, que también se formó durante su posgrado en Brasil. Así que tenemos varias cosas en común ahí que podemos comentar. Ah, buena. Adelante. Bueno, ¿empezamos nomás entonces? Sí, te voy a poner como anfitrión aquí para que puedas compartir. Ahora sí. Ok, gracias. Ya. A ver, ahí está. Está cargando, ahora sí. Ya. Bueno, como decía Nico, ¿cierto? Nos conocemos hace bastante tiempo ya. Y la verdad que un gusto también participar de esta clase y poder mostrar un poco... Recording in progress. recordar un poco también cómo fue nuestra pasantía, ¿cierto? Por Sao Paulo. La idea que les traigo aquí, la verdad es que es una clase bastante concisa sobre las aplicaciones de biología molecular en la microbiología clínica, pero asociado principalmente al diagnóstico comercial que existe, es decir, con los equipos que ustedes se pueden encontrar, ¿cierto? Cuando vayan a trabajar en un laboratorio clínico. El diagnóstico molecular en sí, porque por lo que tengo entendido, esas áreas también ya las han cubierto bastante. De hecho, tampoco voy a profundizar mucho en lo que es las técnicas del diagnóstico molecular, sino que más principalmente en cómo funcionan estos equipos y cuáles son las ventajas de utilizarlos o no. Ya, me avisan si quedo parado o algo porque estoy con la internet un poco inestable ya que están trabajando aquí en el edificio, ¿ok? Ya, cualquier cosa me pueden ir consultando. A mí me gusta mucho la interacción en las aulas. Sé que es difícil a través de
este formato online. Sin embargo, cualquier cosa me pueden ir consultando, no tengo ningún problema en volver atrás, explicar de nuevo, o que podamos simplemente discutir de alguna cosa que ustedes encuentren interesante. Para partir, quería mostrarles un poco cómo ha sido la evolución de la microbiología clínica. Me imagino que porque esta evolución es muy importante para entender a lo que ha llegado la microbiología clínica actual, principalmente lo que son estas, se puede decir, metodologías point of care de la microbiología y por qué llegaron a este punto. Ya, si nosotros partimos, ¿cierto?, con las primeras diagnósticos de microbiología clínica, ¿cierto?, basado también en cuando se identificó la enfermedad infecciosa, podemos hablar que en 1676, ¿cierto?, se descubrieron que podían existir algunos, se les llamó en ese momento, y claramente se veían, ¿cierto?, unos microorganismos que se movían dentro de un líquido sanguíneo. Después de esto comenzó a tratar de poder de mejorar o, claro, mejorar un poco las técnicas de identificación de qué eran esos microorganismos que se movían, ¿cierto?, en la sangre de estos ratoncitos cuando empezó esta parte de la detección de las enfermedades infecciosas. Entonces empezaron a aparecer diferentes metodologías. La primera fue la tinción, teñir estos microorganismos partiendo por tinciones de Gram. Después también partimos por los cultivos, ciertos cultivos de microorganismos asociados colocando ciertos algunos nutrientes. Y la microbiología por mucho tiempo se mantuvo basado en este tipo de identificación, en lo que era el Gram, ¿cierto?, en lo que era el cultivo, en lo que era la identificación bioquímica. Después empezaron a aparecer algunas técnicas inmunodiagnósticas, ¿cierto?, algunos ELISAs, detección de antígenos anticuerpos, que nos permitían también identificar de mejor manera, ¿cierto?, estos microorganismos. Sin embargo, en 1986, cuando empezó a aparecer la reacción en cadena en polimerasa, se dieron cuenta que esta técnica de amplificación de DNA nos permitía poder aumentar la presencia de estos microorganismos, ¿cierto? Y ya no tener que depender tanto de etapas de cultivo, de estas etapas que son muy subjetivas, ¿cierto?, de tinción, muchas veces de identificación bioquímica, y se abría entonces una nueva ventana para la microbiología clínica, que era un diagnóstico ya molecular, ¿cierto?, de la microbiología y no tan fenotípico, lo que entonces obviamente aumentó de los microorganismos y no solamente llegar a algunas veces solamente, ¿cierto?, llegábamos a géneros o debido al comportamiento bioquímico, ¿cierto?, el comportamiento de los cultivos. Con esto ya podíamos hacer un estudio mucho más macro de lo que es la bacteria. En el caso de las bacterias y también de los virus también empezaron a aparecer, podíamos utilizar el estudio de virus, también pudimos empezar a hacer estudios de bacterias que no eran cultivables. Entonces, la verdad es que la reacción en cadena polimerasa y la amplificación del DNA y la utilización de ácidos nucleicos abrió una gran puerta a la microbiología clínica. Y así fueron apareciendo diversos métodos diagnósticos, ¿cierto? Y algunos mejorando, ¿cierto?, la parte del estudio de los ácidos nucleicos, otros también basados ahora en otras técnicas como es el MALDI-TOF, que también lo vamos a conversar, ¿cierto? Después aparecieron los Next Generation Sequencing, que también nos van a permitir estudios mucho más acabados y mucho más profundos en lo que es el diagnóstico microbiológico. Bueno, pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Primero, bueno, ¿cuáles son las técnicas principalmente de diagnóstico rápido? ¿Por qué queremos un diagnóstico rápido en microbiología? Si alguien me puede comentar, ¿por qué creen que necesitamos este diagnóstico rápido en microbiología? ¿A nadie se le ocurre por qué necesitamos diagnósticos rápidos? Porque los cuadros de sepsis, por ejemplo, son pacientes críticos que se encuentran en UCI o UTI, necesitan como inmediato el diagnóstico para el tratamiento también, un tratamiento adecuado. Exactamente, como habló su compañera,
una de las principales razones de este diagnóstico rápido es nosotros poder llegar a una etiología de la enfermedad de una forma que le cortemos el tiempo de espera al paciente. ¿Ya? Y para eso son estas técnicas de diagnóstico rápido. Sin embargo, esa una de las principales razones. Sin embargo, ustedes van a ver, lo que vamos a ir viendo en la presentación, que hay varias razones por las cuales necesitamos este diagnóstico rápido. Primero, en el caso de, como mencionó su compañera, ¿cierto?, de la necesidad, por ejemplo, de la gravedad de la enfermedad, pero también podemos hablar en el caso de los tiempos de espera en algunas infecciones. Recuerden, por ejemplo, el cultivo de Mycobacterium tuberculosis. ¿Se acuerdan cuánto era? ¿Nadie se acuerda cuánto tiempo había el cultivo del Mycobacterium tuberculosis? En la forma antigua. ¿Se acuerdan de alguna bacteria que crezca lentamente? Profe, el otro semestre tenemos microbiología. Todavía no lo Ah, hemos no visto. he tenido microbiología, perdón. Pensé que había tenido. Bueno, eso fue, disculpen, pensé que estábamos con la microbiología ya. Bueno, pero si recuerdan un poco, o si saben un poco sobre tuberculosis, ¿cierto? La tuberculosis, el diagnóstico de tuberculosis con un cultivo normal es de 30 días. Otras bacterias que son fastidiosas, ¿cierto? Pueden demorar 14 días, en algunos casos, en algunos endocarditis. También podemos hablar de bacterias que se demoran 7 días, dependiendo de su característica de crecimiento. Entonces, esto lleva a que este diagnóstico rápido apure y acorte esos tiempos de espera de saber los momentos en que puede empeorar una infección, como mencionaba su compañera, o también que nos permita actuar de una forma más rápida, disminuyendo la mortalidad. ¿Ya? Los primeros técnicos diagnósticos rápidos que yo les mencioné está la inmunodiagnóstica, la detección de antígenos anticuerpos. Actualmente lo deben conocer estos estudios de diagnósticos que tenemos de SARS-CoV asociados a detección de antígenos, ¿cierto? Este es un ejemplo, el Veritas de BD, de Beckman y Dickinson, en el cual se hace estudio de SARS-CoV-2 y de influenza a través de técnicas de inmunodiagnóstico. Y por otro lado, otras técnicas que son las que vamos a comentar, principalmente son estas técnicas moleculares donde vamos a ver PCR, PCR real time, microarray, MALDI-TOF también, y también algo de next generation. ¿Okay? ¿Cuál es la idea de este diagnóstico rápido? Principalmente entregar lo que se denomina point of care en microbiología, que es, como mencionaba su compañera, tener una respuesta rápida frente a alguna gravedad que pudiésemos encontrar. Es importante, y les quiero mostrar aquí un poco sobre estos usos de point of care en microbiología, que van desde la simple estudio que pueden ser realizados en casa. De hecho, no sé si han escuchado esos estudios de saliva que se hacen en VIH, ese también se considera uno de los usos más básicos de point of care en microbiología, basados principalmente para screening o triaje, ¿ya? Después tenemos también los que podemos usar en la comunidad. Después ya pasamos a los que son especializados, donde alguna mayor entrenamiento, equipo médico, ¿cierto? Para poder hacer el análisis del resultado. En el caso primero, la parte clínica, ¿cierto? Estudios genéticos clínicos, estudios inmunológicos a nivel clínico, y después tenemos lo que es a nivel laboratorial, donde ya incluimos los que son test de ELISA, test moleculares, ¿cierto? Y diferentes características de test asociados a real time, asociados a de laboratorio, ¿cierto? Y la manipulación de laboratorio. Sin embargo, la rapidez de estos resultados es que nosotros llamamos también como point of care, ¿ya? Porque es una diferencia en el tiempo, como ustedes pueden ver aquí. Voy a achicar esto un poquito, espérense, me molesta.
Como ustedes pueden ver aquí, la diferencia con el cultivo, podemos llegar a una diferencia casi de tener el resultado del laboratorio en cultivo, en diagnóstico molecular y en nuestros point of care que yo les estoy mencionando. Lo que va a llevar entonces Profe, creo que se cayó. Confirmado. Recording stop. Recording in progress. Creo que ya volvió. ¿O no? Recording stopped. Hola, parece que hubo un problema en la internet de la universidad porque me caí yo y se cayó la profesora también, al parecer. Que fue muy bien, ya estamos con la conexión súper estable. Vamos a esperar que fue justo y ya estamos con una súper mala conexión. Yo estoy acá en la universidad y se cayó y se reconectó mi conexión y al parecer la de Mónica también. Todavía no vuelve. Así que les pido un minuto de paciencia para ver qué pudo haber pasado. Ahí me está comentando. ya. ¿Me disculpan? Ahí sí. Sí, también me caí yo, así que tiene que haber sido algo en la universidad. Sí. Raro. Es que, Pero ya ya. estamos de vuelta. Voy a seguir. Recording in progress. Me parece mucho que quedé en esta, ¿o no? ¿En esta estaba cuando se cayó? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, lo que quería mencionar con esto principalmente era justamente que la disminución de estos tiempos, ¿cierto? De lo que nosotros teníamos en un cultivo microbiológico normal, que es más de 24 horas. Todavía súper recién que no habían pasado microbiología, pero un cultivo microbiológico normal por lo general demora 24 a 48 horas. Tenemos un diagnóstico molecular cuando es basado en un laboratorio, como por ejemplo realizar biología molecular en un laboratorio, en lo que es PCR, hacer una extracción de ácidos nucleicos, después llegar a hacer la PCR, hacer el análisis de la PCR, tenemos una disminución de tiempo que es bastante importante, de unas 6 horas, que es lo que demoraba, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos cuando trabajábamos en diagnóstico de SARS-CoV-2, demorábamos más o menos 6 horas en tener el resultado desde que llegaba la muestra del paciente, ¿cierto? La muestra nasofaringe aquí al laboratorio, porque teníamos que pasar por un proceso, ¿cierto? Primero de identificación de muestra, después teníamos que pasar por un proceso de extracción de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Para después pasar al proceso de la biología molecular en sí, que es hacer la PCR, real time. Y en el caso de estos POC que yo les mencionaba, estos point of care microbiológicos, van a permitir, a pesar de que se utilizan, como le digo, instrumentos especializados que son todavía de uso laboratorial,
nos va a permitir disminuir mucho el tiempo. Hay spots que se transforman en 1 hora, algunos en 20 minutos, dependiendo de la característica de las muestras. Entonces, la verdad es que ha sido un salto enorme para la microbiología. Estos sistemas comerciales, basados obviamente también en este diagnóstico molecular, pero que nos permiten disminuir los tiempos de una forma muy importante para la microbiología, disminuyendo entonces, como les mencionaba, la morbimortalidad y principalmente limitando las transmisiones, ¿ya? Aquí solo para ver cómo es el uso de técnicas de diagnóstico microbiológico en comparación con la PCR, en rapidez, ¿cierto? En sensibilidad, especificidad y facilidad también, muchas veces porque el cultivo es mucho más subjetivo, necesitas una buena práctica del ejecutor, ¿cierto? En la que es siembra, en lo que es evitar contaminaciones, y todo el proceso de PCR, si bien es algo mucho más especializado, también te va a entregar mucha mejor respuesta en cuanto a rapidez, en cuanto a facilidad, una vez que ya conozcas obviamente el uso de estas técnicas, y principalmente lo que mejora mucho es en sensibilidad y especificidad. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo hago un cultivo de Helicobacter pylori, que es un cultivo que la verdad no se utiliza mucho en la rutina, el cultivo de Helicobacter pylori tiene un porcentaje de recuperabilidad de la bacteria en solamente un 50 a 70%, dependiendo de la expertise del ejecutor, del laboratorista, ¿ya? Sin embargo, si yo hago una PCR de la biopsia, de una biopsia gástrica, la sensibilidad y especificidad aumenta a un 97% de yo poder encontrar la bacteria. Entonces, como si sopesamos un poco la presencia del cultivo con la PCR, obviamente tenemos una mucho mejor respuesta, una mucho mejor eficiencia con una técnica diagnóstica molecular. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son estas ventajas? Para resumir un poquito: facilidad en la interpretación, justamente por lo que les acabo de mencionar. Disminuimos los tiempos, lo que hace que nuestra antibioterapia, ¿cierto? La antibiótico-terapia sea mucho más rápida, mucho más específica, lo que va a hacer una disminución en el consumo innecesario de antibióticos, y también disminuir lo que se denomina presión selectiva. Como no han tenido microbiología, cuando yo hablo de presión selectiva me refiero principalmente a que la bacteria no se ve expuesta a antibióticos innecesarios que van a producir en ella una respuesta de estrés frente al antibiótico que va a generar multiresistencia. ¿Ya? Eso es lo que uno habla de presión selectiva, para que ustedes sepan. Sin embargo, las técnicas moleculares también tienen unas desventajas. El cultivo sigue siendo necesario en algunos casos. ¿Ya? Esto que yo les estoy mostrando principalmente está asociado a la rapidez, a poder resolver algo en una urgencia, por ejemplo. ¿Ya? Pero sin embargo tienen las desventajas en que en el cultivo podemos obtener un antibiograma, ¿cierto? Donde podemos identificar el perfil de susceptibilidad que tiene una bacteria completa, ¿ya? Podemos identificar una bacteria específica y poder hacer análisis a esa bacteria específica, ¿ya? Y también podemos hacer en contextos clínicos, muchas veces no se hacen estudios de portadores asintomáticos porque no se sabe qué se está buscando, y también en infecciones mixtas, por lo general estos point of care buscan la respuesta a un síndrome infeccioso para un patógeno, no mezcla de patógenos. Y es difícil encontrar muchas veces mezcla de patógenos, y la verdad es que ahí queda un poco la escoba con respecto a esto. Entonces, por lo general, detectamos el patógeno que estamos buscando, porque estos métodos comerciales están basados en lo que es más común, pero no en lo que hay. Entonces, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo tengo una infección del líquido cefalorraquídeo, y yo voy a buscar virus, ¿cierto? Virus herpes, por ejemplo, herpes zóster, voy a buscar algún otro tipo de virus, y yo puedo utilizar estos mecanismos moleculares para hacer un diagnóstico rápido, pero este diagnóstico rápido va a ir a identificar, ¿tiene virus herpes zóster? No tiene. ¿Tiene virus, no sé, tiene virus hepatitis, por ejemplo? No tiene. ¿Tiene sífilis? No tiene. Sin embargo, si fuera alguna otra bacteria o algún otro virus nuevo que no está dentro de ese paquete comercial, no va a ser identificable. Esa es una de las principales desventajas que tienen estos mecanismos, estas técnicas comerciales moleculares. ¿Ya?
chicos, por favor, si estoy con muchos tecnicismos de microbiología, me preguntan, porque yo no sabía que no tenía microbiología. Bueno, sigamos. ¿Cuál es la razón también por qué se ha permitido este como boom de los métodos comerciales en necesidad? También hay una facilidad de estos mecanismos. ¿Por qué? Porque el genoma procariótico, el genoma de las bacterias, es un genoma mucho más simple de estudiar que lo que puede ser, por ejemplo, nuestro genoma. ¿Ya? Si bien tenemos un genoma donde presentamos cromosomas bacterianos, que es un cromosoma circular, la característica del genoma de un microorganismo es mucho más simple que el de un humano. De hecho, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la compactación de los genes en un mismo tamaño de genoma. Miren aquí el humano, en 50 kilobases tenemos solamente 1, 2, 3, 4 genes en 50 kilobases. Si nosotros vemos una bacteria, por ejemplo, o una levadura, miren la cantidad de genes que se presentan, la compactación en un mismo lugar. ¿Y esto por qué ocurre? Esto principalmente ocurre porque las bacterias o los microorganismos en sí, sus genomas son mucho más simples y no presentan tanto genoma no codificante, ¿ya? Lo que, por ejemplo, no presenta exones e intrones, como lo presentan, por ejemplo, los genes humanos, ¿cierto? No presentamos esta cosa de los exones e intrones, sino que en el caso de las bacterias presentamos solamente el genoma, que es el que se va a transcribir. Por lo tanto, el estudio y el poder localizarlos e identificar, y si eso realmente es un estudio humano. Entonces, acompañado de la necesidad, con esta facilidad de estudio debido a la simplicidad de su genoma, es que ha habido este boom de lo que es estos métodos comerciales de diagnóstico molecular microbiológico. ¿Ya? Es también interesante hablar de que en el último año, debido justamente al virus, también muchas empresas han apostado por estas técnicas debido justamente a la necesidad de la rapidez de identificación de este virus, del SARS-CoV-2, ¿cierto? Han llevado también a indagar en otros tipos de bacterias y otros virus y produciendo entonces estos mecanismos, produciendo estos metodologías comerciales, ¿cierto? De microbiología molecular. ¿Ya? ¿Cuándo lo vamos a utilizar entonces la biología molecular? Como mencionó su compañera, una necesidad rápida de identificación, principalmente identificar microorganismos fastidiosos, como les mencioné yo, lo que ocurre con el Helicobacter pylori, la necesidad de determinar genes de resistencia también, la necesidad de identificar de repente la resistencia de estas bacterias para ver si podemos frenar un poco su diseminación, ¿cierto? Y cuando hay fallas terapéuticas, la necesidad rápida de determinar cuáles son para evitar producir mayor diseminación o mayor movilización de estos genes también se nos permite, si tenemos la necesidad de usar la biología molecular, la identificación de agentes no cultivables, ¿ya? Que muchas veces justamente asociados a estos microorganismos fastidiosos también son microorganismos no cultivables, por lo mismo bacterias anaeróbicas. El estudio de la biología molecular también ha ayudado mucho en el estudio de bacterias anaeróbicas y en virus en general, principalmente porque el estudio de virus que se hacía antiguamente para ver si es que había una infección, ¿cierto? Pasaban por estudios de cultivo celular, lo que hacía que era un proceso que es mucho más engorroso, mucho más complejo, que lo que puede ser entonces una técnica de biología molecular. ¿Ya? La principal y el cual estándar aquí es la PCR, la amplificación de ácidos nucleicos, donde se utiliza, es una técnica molecular específica, me imagino que ya han escuchado hablar de ella. Como les mencioné, no voy a entrar en el detalle de la técnica, ¿sí? Pero sí quiero mencionarles más o menos a qué va apuntado la PCR en el caso del diagnóstico microbiológico molecular. Principalmente se asocia a alguna característica específica, es decir, que sea específica de la bacteria que se quiere utilizar, como por ejemplo un factor de virulencia o alguna característica estructural de la bacteria o del virus, ¿cierto? Que nos permita entonces nosotros poder identificar ese gen, la presencia o la ausencia de ese gen nos indique la presencia o ausencia del microorganismo.
Otras formas de estudio que se hacen con la PCR, ¿cierto? Es la secuenciación del 16S en lo que es bacteria, la secuenciación de 23S también se puede hacer, y también estudios de algunos resistencia antibiótica, búsqueda de genes, como les voy a mostrar más adelante, también es parte de lo que se utiliza en estos equipos más comerciales. En la identificación del gen del 16S, para que sepan, el gen de 16S es un, 16 es un RNA ribosomal, ¿cierto? Que es estructural, y lo que se hace es que tiene 9 dominios, ¿ya? O 9 segmentos que son hipervariables, 9 segmentos que son conservados en una misma especie, pero son variables con otras especies, y que nosotros cuando identificamos esos 9 segmentos, por así decirlo, ¿cierto? Podemos identificar una bacteria. En algunos casos se estudia el gen completo, porque para poder estudiar los 9 segmentos hipervariables, o en algunos casos se estudian ciertas porciones del 16S, como el dominio 5 y el dominio 4 principalmente, y el dominio 3 en algunos casos también. La verdad es que la amplificación del 16S se utiliza bastante en lo que es diagnóstico molecular. Sin embargo, es principalmente asociado a secuenciación, que lo vamos a hablar más al final de la clase, pero lo que se asocia, lo que es en cuanto a lo que es métodos moleculares, ¿cierto? Comerciales, se basa más en lo que hablamos principalmente, que es especie específico, factores de virulencias o factores estructurales. Este, por ejemplo, es la Clostridium difficile, donde lo que se busca aquí es la toxina A y la toxina B de Clostridium difficile para poder hacer la identificación. Principalmente, ¿por qué de la toxina y no otro gen estructural? Porque existen Clostridium difficile que no cargan la toxina, ¿ya? Entonces, y que no son de gran importancia. Entonces, si hacemos, por ejemplo, el estudio de Clostridium difficile y encontramos la presencia de Clostridium difficile en muchos pacientes, no quiere decir que estén realmente siendo infectados por la bacteria, sino que a veces pueden ser algunos casos de asintomáticos, ¿cierto? Y que no están asociados a patogenicidad. Clostridium difficile que no están asociados a patogenicidad debido a que no presentan este factor de virulencia. Entonces, en algunos casos es necesario buscar el factor de virulencia también, y es parte entonces de la estrategia de detección. ¿Ok? Otra característica importante en estos diagnósticos comerciales es el uso de PCRs múltiples. ¿Habían escuchado hablar de las PCRs múltiples? ¿Sí? ¿No? ¿Habían escuchado hablar de la PCR? ¿Quién puede comentar qué se le ocurre al menos de qué puede ser una PCR múltiple? Yo creo que todos podrían al menos comentar algo. Porque ellos han tenido clases de diagnóstico molecular, ¿cierto? De biología molecular. Sí, hicimos hasta, desarrollamos algunos talleres para el diseño de un protocolo de detección de un patógeno por Ya. medio de Entonces, ¿saben lo que PCR. es una PCR? Entonces, ¿qué se les ocurre que puede ser una PCR múltiple? Cuando yo hablo de PCR múltiple. Es muy importante este término, porque es en lo que se basa la mayoría de los diagnósticos comerciales. Entonces, necesito que entiendan la PCR múltiple. Por eso quiero saber qué se les ocurre. Hay varios conectados. ¿No es donde se amplifican varias secuencias de ADN al mismo tiempo, así como simultáneamente? Ya, varias secuencias de ADN al mismo tiempo, pero ¿son todas iguales? No, son distintas. Son distintas, ¿cierto? La idea de una PCR múltiple es hacer una PCR, ¿cierto? Pero basado en diferentes segmentos que pudiesen ser encontrados en la muestra, ¿ya? En el caso aquí, por ejemplo, tengo la foto de una PCR múltiple basada en diferentes características de resistencia a antibióticos para lo que es Staphylococcus y Enterococcus. ¿Ya? Eso es esta PCR que ustedes están viendo acá. Esta es una PCR múltiple que tiene para identificar el gen de resistencia a oxacilina,
y el gen de resistencia a vancomicina, por ejemplo, y además tiene 2 factores de virulencia asociados a enterococcus. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean, y la idea es ver que en una misma muestra, que es la que está en cada uno, ver qué se presenta. Por ejemplo, si tenemos los genes estructurales, ¿cierto? Y en el caso, el gen de resistencia. Podemos hacer entonces, nos permite hacer una caracterización de nuestra muestra, no solamente identificando al patógeno, sino que podemos identificar características de ese patógeno también. ¿Ya? Y muchas veces, este es en el caso del ejemplo que les estoy mostrando aquí, pero también existen PCR múltiples que nos permiten generar lo que se llaman paneles infecciosos para cuadros clínicos que tienen, ¿cierto?, una característica clínica o un síndrome clínico parecido. ¿Cómo que se le ocurre algún síndrome clínico parecido en infeccioso? ¿Qué es para usted qué creen ustedes que es un síndrome clínico infeccioso? Parecido. Por ejemplo, cuando ustedes están resfriados, un médico les puede decir, ah, eso es influenza, o les puede decir, no, eso es un adenovirus. Solamente con verlos, ¿puede o no? ¿No? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen las mismas características clínicas, pero tiene diferentes etiologías. Entonces, a veces hay síndromes clínicos, ¿cierto? Con características clínicas que son similares, pero van a tener etiologías diversas. Y lo que nosotros queremos conseguir con un panel infeccioso es justamente una PCR múltiple que va a generar, identificar esas diferentes etiologías, identificar cuál de todas esas etiologías posibles está presente en el paciente. ¿Se entiende? Esa es la principal uso que se le da a la PCR múltiple en el caso de estos kits comerciales, que es generar estos paneles infecciosos, que es lo que vamos a ver más adelante. Además, la PCR múltiple nos permite, para identificar cuadros clínicos graves, como mencionó su compañera anteriormente, una sepsis. Tampoco vamos a saber una sepsis por qué puede ser solamente por la clínica. Necesitamos hacer un estudio etiológico, y ese estudio etiológico lo podemos hacer también con PCR múltiple, generando estos paneles infecciosos. ¿Ya? Y como les mencioné en el caso del ejemplo que les di acá, además podemos ir más allá y caracterizar al agente etiológico, como puede ser, por ejemplo, cuál es el factor de virulencia que presenta y cuál es el gen de resistencia, por ejemplo, que puede presentar. Entonces así nos va a decir a qué es resistente ese agente infeccioso. ¿Se entiende lo de la PCR múltiple? ¿Cuál es el uso de la PCR múltiple? Sí. ¿Sí? Sigamos entonces. Aquí les pongo unos ejemplos de estos paneles infecciosos que yo les mencionaba. Este es una PCR múltiple realizada para bacterias gram negativas, ¿cierto? Con resistencia a betalactámicos, diferentes genes de resistencia a betalactámicos que tienen su característica epidemiológica diferenciada, por eso la necesidad de identificarla. Acá tenemos, por ejemplo, otro PCR múltiple asociado principalmente, que es el que ustedes vieron anteriormente, en la foto, que es Staphylo y Streptococcus y Enterococcus, ¿cierto? Basados también con genes de resistencia a vancomicina y a oxacilina. Entonces, se dan cuenta que vamos tratando de simplificar el análisis, y en vez de realizar una PCR para cada cosa y esperar que nos dé positivo o negativo, lo hacemos todo junto a través de una PCR múltiple para identificar, y dependiendo de lo que nos dé positivo, nosotros lo informamos. Esa es la idea. Obviamente, generar cuáles son las ventajas: disminución de tiempo, de nuevo, en identificación y especialmente también en resistencia antibiótica. Ahora ya estamos mezclando dos cosas, ¿cierto? Pero las desventajas son principalmente la optimización. ¿Ya? Es decir, generar una PCR múltiple en un laboratorio es de difícil optimización porque tienes que mezclar muchos primers. Recuerden cómo es una PCR, ¿cierto? Una PCR, ¿qué necesitaba? Primers, DNTPs, el buffer, ¿cierto? ¿Y cuál era una característica importante cuando ustedes diseñaron su detección de... ¿Cómo era lo que habían diseñado, Nico? Se me olvidó. Un protocolo de detección de patógenos mediante PCR. Ya.
Cuando diseñaron eso, ¿cuáles características tenían que tener sus primers? Las Sí, la temperaturas, temperatura de melting, ¿Ya? Ujú. porcentaje guanina, citosina. ¿Ya? La especificidad también, ¿cierto? ¿Y sí, recuerdan que algo que se amplificara solo llama? el fragmento que tenía que amplificar. Exacto. ¿Y se acuerdan lo que eran los dimers? ¿Los dímeros? ¿Que había que evitar? Había que evitar que los primers se pegaran entre sí, ¿o no? La autocomplementariedad. ¿Ya? Evitar la autocomplementariedad. Ahora multipliquen eso para 6 primers diferentes, para 6 pares de primers diferentes. Entonces, la optimización de una PCR múltiple tienes que hacer lo mismo, pero ahora comparando cada uno de los primers para evitar entonces reacciones cruzadas que nos permitan estos dímeros, ¿cierto? Y evitar entonces inhibiciones en nuestra PCR. También falsos positivos, ¿ya? Lo que mencionaba, las posibilidades de maze priming y la hibridización cruzada. Entonces es difícil. Entonces, ¿en qué se han basado estos equipos o estos kits comerciales? Es justamente en optimizar estas PCR múltiples y venderlas como un kit que está listo para poder ser utilizado y nos permite hacer la detección. Y es así como entonces tenemos las diferentes kits comerciales asociados a PCR. Ahora les quiero mostrar un poquito otras técnicas de diagnóstico molecular que se asocian y que son basadas también en la identificación de gran cantidad de patógenos, ¿ya? No es exactamente lo que es PCR, más adelante vamos a ver lo que es PCR múltiple, pero quería hablarles un poquito de microarray, que es hibridación específica entre ácidos nucleicos, ya que existen algunos microarray realizados para patógenos, aunque se utiliza más en lo que es investigación, que te permite identificar de 100 a 10 elevado a 6 patógenos, como también te permite identificar mecanismos de resistencia. Ya estos microarreglos que se llaman, ¿cierto? La verdad es que dependiendo si es sólido o líquido, ¿cierto? Dependiendo de la característica motor, pero lo importante es que nos permite entonces hacer una caracterización profunda de nuestra muestra a estudiar, ¿cierto? Ya sea tanto en la identificación de patógenos como también en lo que pueden ser las características estructurales de este patógeno, en las características de resistencia que pudiesen presentar, características de virulencia. ¿Ya? Y esto la verdad es que es una rapidez en resultado de 1,5 a 2 horas, dependiendo si es que tuvo una PCR o no previa. Ahora, pasando un poquito a la PCR en tiempo real, porque lo que hablamos recién, ¿cierto? La PCR. Después hablamos de la PCR múltiple. Ahora, lo último que mezclaron estos kits comerciales es justamente incluir esta PCR múltiple en tiempo real. ¿Ya? Ustedes ya han visto un poco lo que es la PCR en tiempo real, ¿cierto? Me imagino que ya lo han conversado, no lo vamos a profundizar mucho más. Y simplemente quería mostrarles entonces algunos de los kits comerciales que se utilizan entonces con este tipo de PCR en tiempo real. No sé si habían escuchado hablar del FilmArray, ¿no? El FilmArray es uno de los kits comerciales o uno de los equipos comerciales que utilizan entonces esta PCR múltiple y esta PCR en tiempo real, y que es considerado un point of care en microbiología porque se obtiene el resultado en 2 horas, 2 a 4 horas se obtiene el resultado, y trabaja con paneles infecciosos, como les acabo de mencionar, que son paneles, por ejemplo, paneles respiratorios, paneles gástricos, paneles del líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Asociado entonces a las posibles etiologías que pudiésemos encontrar. La característica, este es un push, la verdad se le llama push al cartridge, por así decirlo, que es pequeñito, ya no debe medir más de 10 centímetros, donde se encuentra todo lo que se necesita para realizar la PCR. Tenemos entonces, aquí podemos identificar, tenemos en este cartridge, ¿cierto? Primero tenemos la introducción de dos líquidos, uno donde va la muestra,
¿ya? En el rojo va la muestra, y en el azul va todo lo que es el buffer ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? De hidratación de toda la reacción que se produce entonces de biología molecular. Ya todo el buffer para volver a hidratar o eluir los liofilizados. Entonces, ¿qué tenemos en el PUTS? Primero, cuando nosotros cargamos la muestra, ¿ya? Una vez que se carga la muestra pasa en un primer lugar a un sector que es el sector de la lisis celular, donde se va a lisar en este caso las bacterias. Las bacterias, no sé si han visto ustedes un poco sobre cómo es la estructura bacteriana, pero la estructura bacteriana o una célula procarionte, ¿se acuerdan cómo era una célula procarionte? De biología, ¿no se acuerdan cómo era una célula procarionte? En el colegio tienen que haberlo visto. ¿Cuál es la diferencia entre una célula procarionte y una célula eucarionte? La forma del ADN. Ya, también. O sea, para ir en forma general. ¿Pero se acuerdan qué pasa con las membranas en los procariontes? ¿Tenemos membranas nucleares? ¿Tenemos organelos en los procariontes? ¿Se acuerdan de eso, no? No, no tiene. No tienen. Por lo tanto, esto nos facilita mucho el estudio a través de poder generar estos tipos de cartridge, porque la célula es lisada de una forma química en la cual lo único que tiene que hacer es romper una membrana citoplasmática, ¿cierto? Y la pared celular, que la verdad también se rompe bastante fácil, pero la pared celular con la membrana citoplasmática. Y una vez que nosotros rompamos eso en un eucarionte, por ejemplo, es muy, muy fácil llegar entonces al DNA, porque el DNA está suelto dentro de la célula. Entonces, lo primero que se hace es la lisis celular, donde en este caso, en el caso del film array, lo hace a través de una lisis química, ¿ya? Una vez que se genera un compartimiento donde se realiza la purificación del DNA y del RNA a través de bits magnéticos que van a entonces unirse al DNA y van a separarlo y lavarse. Entonces acá ocurre todo el lavado para eliminar todos los detritos celulares, ¿cierto? Que van quedando justamente, no sé si se ve, en estos compartimientos van quedando los detritos celulares a través de este lavado, y las bits pasan al tercer compartimiento donde ocurre una primera PCR. El film array tiene la característica de que funciona a través de lo que se llama 2 PCRs o PCR nested. No sé si habían escuchado hablar de la PCR nested. ¿O la PCR anidada? ¿No? Una PCR anidada significa que es como lo dice su nombre, es una PCR que se realiza y después sobre ese producto amplificado se hace otra PCR, que es una forma de amplificar aún más la señal y también de mejorar la especificidad. ¿Ya? En el caso de la primera PCR, entonces, es para amplificar la señal de lo que pudiese estar. Por lo general son PCR, son primers mucho más generales asociados a bacterias, ¿cierto? En el caso cuando dependiendo del panel que se trate, que va a pescar diferentes características, ya sean bacterianas, ya sean virus, ¿cierto? O también de hongos, entonces van a amplificarse esos segmentos de una forma mucho más general, y después ocurre una dilución de ese primer amplificado, ¿cierto? Después de que ocurre la primera PCR, hay una dilución del amplificado, se diluye 100 veces para pasar a la última parte que es como el panal, ¿cierto? Que es como un panal de abejas, donde cada uno recibe como un microlitro o, dependiendo de las características del cartridge, ¿cierto? Recibe una cantidad de DNA. ¿Ya? Entonces, esta dilución de 100 veces se va a cada uno de estos compartimientos. Este panal tiene diferentes compartimientos para cada PCR que ahora es específica. Y en esta PCR final, dependiendo de lo que presente la muestra, ¿cierto? Va a existir
una amplificación en esta PCR final, que es la que se da utilizando dyes, ¿cierto? A través de Tachman, sondas Tachman, o lo que se utiliza también bastante, y el Film Array principalmente lo hace a través de el estudio de curvas de melting. ¿Ya? Es por eso que demora también puede demorar hasta 4 horas, porque tiene que hacer también un estudio de curvas de melting en algunos casos. ¿Ya? Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que hace? Que dependiendo de cuál de estas se presente, ¿cierto?, las características o presente la amplificación, el equipo lo reconoce esta amplificación y muestra entonces en sus resultados la presencia o la ausencia de tal agente etiológico. ¿Se entiende cómo funciona el Film Array? ¿Hay algo que no se entendió del Film Array? ¿Sí? Aquí está un poquito más grande para que ustedes vayan viendo, ¿cierto? El sector de la lisis, acá es donde se inyecta la muestra, el sector de la lisis celular, el primer compartimiento de purificación de los ácidos nucleicos, el segundo compartimiento de la PCR, ¿cierto? Una vez que es amplificado, la dilución a 100 para pasar entonces a cada uno de estos compartimientos donde ya tiene PCR primers específicos para la identificación del patógeno. ¿Ya? Aquí es un ejemplo, el panel respiratorio que se tiró en el 2020, que incluía SARS-CoV-2. Vean ustedes, incluye todos estos virus para lo que es panel respiratorio, ¿ya? Y incluye 18 virus y 4 bacterias para estudios de panel respiratorio. Otro de los kits comerciales que ustedes van a encontrar cuando vayan a un laboratorio, de hecho que estos están aquí en el laboratorio del hospital, ¿cierto? Es el GenExpert. El GenExpert es un cartucho, ¿ya? También pequeñito, más o menos de unos 10 centímetros, pero es como un cubo, ¿ya? Que también es como si fuera, que tiene la capacidad de poder extraer el DNA y generar la PCR. Solo que las formas de extracciones aquí, las formas de lisis y las formas de extracciones también van cambiando un poco en comparación al Film Array. Y también este se basa, anteriormente, como yo les mencionaba, utilizaba 2 PCRs, en este caso vamos a utilizar una PCR y una PCR en tiempo real basada en detección de las sondas Tachman, por lo general. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, es una preparación única de la muestra, ¿ya? También algunos utilizan estas PCR, no todos, y el material biológico se desecha fácilmente porque ustedes no colocan nada más que eliminan el cartridge, igual que en el caso del Film Array. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, la primera parte es identificar colocando el swab. Este fue creado principalmente para tuberculosis. Cuando fue creado el GenExpert fue creado para tuberculosis. Ahora ya existen muchos paneles infecciosos, pero el primero fue creado porque la tuberculosis, como les mencionaba, se demoraba 30 días en identificación y después de esos 30 días tú tenías que hacerle un estudio de susceptibilidad donde nos demorábamos 30 días más. El paciente ya pasaba 2 meses esperando sus resultados. Con el GenExpert consiguió disminuir de 2 meses a 1 día o 6 horas dependiendo de las características de la muestra. ¿Ya? En este caso, entonces, tenemos la elusión, ¿cierto? Primero tenemos un reactivo de elusión. No sé si se ve ahí está. Se me pierde el cursor. Tenemos entonces el swab nasofaringeo, puede ser, o las muestras de esputo también en algunos casos. Tenemos el reactivo de elusión, ¿cierto? Tenemos los reactivos, las ilusiones de los reactivos, ¿cierto? Y una vez que se colocan estas 4 cosas, se introduce el cartridge, ¿cierto?, dentro del equipo. Y el equipo tiene la capacidad de leer hasta 6 canales diferentes de dyes, ¿cierto?, de sondas, entonces lo que nos va a permitir hacer una PCR múltiple nuevamente, donde podemos caracterizar o ya sean diferentes agentes etiológicos o características diferentes de un agente biológico, como por ejemplo el GenExpert de tuberculosis identifica la resistencia a rifampicina, a rifampicina con la característica, la presencia o ausencia de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis. Este es el caso, ¿ven? ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que se transfiere la muestra, ¿cierto?, al
al cartridge, ¿cierto? El cartridge es cargado y comienza lo primero la lisis celular, donde ahora ya no es una lisis química, se dan cuenta que el equipo es bastante más grande, porque el equipo funciona con una lisis ahora de ultrasonido. Hace una lisis de la bacteria a través de ultrasonido. Una vez que se libera entonces y se quiebra las membranas, se libera el DNA, y este DNA ahora es purificado también a través de bits magnéticas. Muchos funcionan con bits magnéticas, es la forma más fácil, y después entonces la molécula del DNA se mezcla con los reactivos de PCR para poder hacer la PCR real time. Y dependiendo de las características que den nuestras curvas, ¿cierto?, es que el equipo automáticamente lee la presencia o ausencia de Mycobacterium tuberculosis y la presencia o ausencia de resistencia a rifampicina, que está asociada por lo general a una mutación en el gen, por eso es que se hace a través de forma genética. ¿Ok? Aquí les muestro algunos ejemplos de paneles infecciosos, ¿cierto?, que hay del GeneXpert. Tenemos el GeneXpert para Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, tenemos para Clostridium difficile, tenemos GeneXpert para resistencia a carbapenémicos, que pueden ser diferentes genes de resistencia a carbapenémicos, ¿cierto? Tenemos el de Streptococcus A, tenemos el de Mycobacterium tuberculosis, tenemos algunos que mezclan algunas bacterias, ¿cierto? En el caso de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo. Pero si ustedes se dan cuenta, el GeneXpert es mucho más específico que el FilmArray, porque tiene una menor capacidad de hacer lecturas. Les dije, tiene solamente 6 canales, entonces no puede hacer una lectura tan grande como lo hace, por ejemplo, el FilmArray, donde terminábamos, ¿cierto?, con diferentes compartimientos, que finalmente era lo que leía el FilmArray. Entonces, para que vayan entendiendo un poco las características de por qué las limitaciones de un GeneXpert, donde vemos que si bien sus paneles, ¿cierto?, son mucho más específicos en comparación con un panel respiratorio de un FilmArray. ¿Se entiende por qué tenemos las diferencias de un panel respiratorio con un GeneXpert? Es importante que entiendan esto. Bueno, cuando tengan microbiología lo más probable es que lo van a volver a pasar, pero es importante porque también les va a identificar qué es lo que se necesita en su laboratorio. Se necesita identificar más o identificar cosas específicas, como lo puede hacer el GeneXpert, que es identificar resistencia a carbapenémicos, identificar, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto?, identificar ITS, ¿ya? Entonces también es súper importante que no nos va a servir cualquier equipo comercial de detección de patógenos. Tenemos que saber qué es lo que esperamos con cada uno de estos equipos comerciales. ¿Se entiende la diferencia entre el GeneXpert y el FilmArray? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Oh, acá me quedó un poco aburrido esto. Disculpen. Este es otro equipo que también es un equipo de PCR real time. De hecho, lo coloqué porque este fue adquirido hace poco por el Hospital de Los Ángeles para hacer justamente Mycobacterium tuberculosis, porque en Los Ángeles no había estudio de Mycobacterium tuberculosis por biología molecular. Acá en el Hospital Regional, gracias a Dios, tenemos hace mucho tiempo el GeneXpert, pero en Los Ángeles no existía el análisis de Mycobacterium tuberculosis debido a que justamente no había ninguno de estos equipos de PCR real-time. Y ellos adquirieron este de Becton y Dickinson, que es el VDMAX, ¿ya?, que también es una PCR real-time, que si bien tiene también varios paneles respiratorios muy parecidos a lo que son el GeneXpert, la verdad es que es una competencia bien cercana al GeneXpert. Actualmente solamente está autorizado acá en Chile, me parece, para el uso de tuberculosis. Todavía no se ha permitido el uso de los demás paneles. Ahora, funciona muy parecido al GeneXpert. Les voy a mostrar aquí el equipo un poco cómo es. Solamente puedes cargar 24 muestras, ¿ya? Puedes trabajar con 24 muestras. Funciona con 2 cartridges diferentes. Un cartridge en el cual, para que ustedes lo vean, que es como un laboratorio para cada uno también.
en el cual tenemos el primero, el tubo de extracción, donde ocurre la extracción del DNA. Después tenemos el tubo donde está la mezcla de los primers principalmente. Después tenemos el tubo donde va a entrar el DNA extraído. Y después tenemos el tubo de la mezcla de, perdón, este es el tubo del master mix. Estos son los primers, master mix, el DNA extraído, y aquí es la muestra para la extracción del DNA, el tubo de extracción. Además considera entonces el buffer de elusión, el buffer de lavado, ¿cierto? Y el buffer de neutralización para evitar los inhibidores. Una de las grandes características cuando utilizamos los point of care, si se han dado cuenta, es que utilizamos la muestra directa del paciente. ¿Se dieron cuenta que lo que yo les hablé, FilmArray, GenExpert, y en el caso del VidaMax, en ningún momento hablé del cultivo, sino que hablábamos de la muestra directa del paciente? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una muestra directa del paciente, tenemos muchos inhibidores, ¿ya? Entonces, una de las cosas que buscan estos equipos comerciales, ¿cierto?, es justamente disminuir al máximo las posibilidades de estos inhibidores que pudiesen haber en las reacciones de PCR. Y es por eso que existe entonces un buffer de neutralización también para poder llevar finalmente a cabo la PCR real time. Y los últimos 4 es donde van las puntas, las puntas para que use el equipo. Este equipo funciona más como un robot automatizado que va generando entonces la mezcla en laboratorio. Si bien el otro, ¿cierto?, hablábamos que pasaba de un compartimiento a otro dentro de un cartridge, ¿cierto? En el caso de este, la verdad es que funciona como un brazo mecánico, donde parte, ¿cierto?, toma la pipeta, va mezclando las cosas y se va generando entonces las diferentes reacciones para finalmente llegar a juntar todo el mix. En el último, en el azulito, ¿cierto?, se mezcla el primers con el DNA más el master mix, y a partir de esto toma una de estas pipetas, ¿cierto?, con el brazo mecánico, va a tomar el líquido que está acá y lo va a llevar al cartridge de PCR, que es donde se carga finalmente la PCR y donde se lleva a cabo, que es finalmente un termociclador presente en el equipo. Entonces es un poco más de la automatización de todo el proceso de extracción de DNA, ¿cierto?, para después pasar a la PCR. Es un poco más, no sé si decir básico, pero sí es un poco más mecanizado que los otros que trabajaban todos, ¿cierto?, en un mismo cartridge. ¿Ya? Esa es la forma en que funciona el VidaMax. Unas características importantes, la verdad es que entre los dos, entre el GenExpert, son bastante parecidos. Hay muchos artículos que han hecho la comparación y la validación de GenExpert con VidaMax para tuberculosis. Se ha visto que los dos funcionan bastante bien, pero una característica importante, que es lo que les acabo de mencionar, es la presencia de inhibidores en otras muestras. Funciona muy bien para muestras de esputo, pero no funciona tan bien para muestras de tuberculosis extrapulmonares. Entonces, la verdad es que ahí es un poco, tiene una sensibilidad, una especificidad, me parece que el VidaMax de 53%, es bastante bajo. Entonces, no está indicado para hacer estudios de tuberculosis extrapulmonares, ¿ya? Que solamente mostraba SARS-CoV-2. Finalmente, por tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, Nico. Desconectado. Tenemos 1 hora, pero no, estamos bien. Adelante. ¿Sí? Sí. Ya. Lo que pasa es que esta asignatura tiene muy poca horitas teóricas, así por la hora que tenemos la aprovechamos bien y nos podemos alargar un poco más. Nos podemos alargar un poquito, ya. Sí. Bueno, todo lo que les mencioné entonces está basado, son los principales kits de PCR real time que hay, ¿cierto? FilmArray, GenExpert, VidaMax, que son los principales kits que hay de POC actualmente. Sin embargo, empezaron a aparecer en estos últimos tiempos las PCR isotermales, ya, donde tenemos la PCR LAMP, la PCR NIR, que se llama también, que son que se basa en su amplificación no en cambios de temperatura, ¿cierto?, sino que, y no utilizando una polimerasa, sí, no con estos cambios de temperatura de las polimerasas, sino que funcionan, ¿cierto?, a una temperatura de 50, 60 grados, que son con una temperatura única para todo.
Y son, no sé si los han visto, son bastante complejos sus mecanismos, ¿ya? Y no me quiero alargar mucho también con los mecanismos. Funciona en el caso de la PCR-LAMP, funciona con 6 primers, de 4 a 6 primers, ¿cierto? Y también funcionan, la característica interesante que tienen estas PCR-LAMP es que son mucho más baratos que el utilizar el otro tipo de PCR, ya que el otro tipo de PCR necesita una instrumentación como es el detector, ¿cierto?, de la fluorescencia, necesita el termociclador, que son instrumentos un poco más caros. Muchas veces estas PCR isotermales funcionan en la misma bancada, ¿cierto? Y es por cambios de colores, ¿ya? En el caso, quería mostrar solamente en el caso de la secuencia, por ejemplo, de un gen viral, dependiendo con todo lo complejo que es su amplificación, porque va formando unos buclés con estos 4 a 6 primers, ¿cierto? Que finalmente van generando diferentes formas y que van generando entonces cambios en el pH de la reacción. Esta amplificación va generando cambios en el pH de lo que se va liberando y va entonces cambiando por un marcador colorimétrico, ¿cierto?, de pH. Podemos ir viendo el cambio una vez que va amplificándose estas secuencias genéticas. Y esos cambios de coloración los podemos ya medir, ya sea medir visualmente o medir con algún equipo que sea un poco más objetivo para la lectura de estos cambios de colores. De hecho, existe el ALER1, que es una PCR isotermal que está basada principalmente para SARS-CoV-2 actualmente, en el cual funciona justamente con esta identificación de cambios de colores, ¿cierto? Es una identificación que se hace en 10 minutos, también es un point of care bastante rápido, entonces se basa también en la amplificación y la principal ventaja es que es igual de rápido, por ejemplo, que un test inmunodiagnóstico, pero tiene una sensibilidad mucho mayor que un test inmunodiagnóstico. Aquí les tengo principalmente una tabla donde pueden ver ustedes las diferencias que tiene cada uno, una PCR normal, ¿cierto?, con una PCR isotermal. Este es un paper, no, se me olvidó colocar la referencia, se las puedo enviar si quieren. Es un paper que justamente hablaba de que el PCR isotermal está buscando ser el gold estándar de las PCR actualmente. Entonces, justamente basada aquí, ustedes pueden ver las diferencias. El LAMP utiliza una sola enzima también. Miren lo complejo que es el LAMP, por lo que les mencionaba, ¿cierto? El diseño de primer es con 4 o 6 primers que tienen que tener una característica específica para poder ir generando estos buclés. La mayor ventaja, entonces, como les mencionaba, es el uso de isotermal a 60 grados, ¿ya? El tiempo de reacción es mucho menor. ¿Ya? La lectura puede ser basada en turbidez o en el caso, como mencionaba, del pH, ¿cierto? También, y se basa también en lecturas de real time. Y también una característica importante es la sensibilidad que pueden tener estas PCR isotermales, que pueden partir desde una única copia. ¿Ya? Entonces, la verdad es que tiene bastantes ventajas, ¿ya? Que pueden ser utilizadas, y de hecho, como les mencionaba, el ALER es uno de los equipos de point of care que está siendo utilizado también como para identificación de SARS-CoV-2 a través de PCR isotermal, que permite que sea bastante rápido y bastante más económico también, debido a que justamente el equipo es bastante más barato. Me parece en el hospital están haciendo PCR, ahora actualmente están haciendo LAMP. No sé si tú sabes, Nicolás. No, tenían un equipo de LAMP, pero no sé si lo están utilizando rutinariamente. Siempre tuvieron uno en prueba, digamos, como en demo, pero no sé si lo han integrado a la rutina. Ya. Bueno, me parece mucho que sí, pero claro, lo estaban probando y les estaba funcionando bastante bien, así que lo estaban empezando a utilizar. Sin embargo, no me voy a explayar mucho con la isotermal por 2 razones. Una, porque es compleja, y 2, por tiempo. ¿Ya? Es algo que creo que merece de más entendimiento y más calma para explicarlo. Finalmente,
Otro asociado a lo que es la secuenciación genética, ¿cierto? Y al estudio genético de los ácidos nucleicos, es importante mencionar el uso de la secuenciación y Next Generation Sequence. Si bien esto no está basado en lo que es kits comerciales, ¿cierto? Actualmente, es un método diagnóstico que de a poquito va tomando, es bastante emergente, solo que es muy caro todavía, pero se espera que en algún momento lleguemos a utilizar el Next Generation Sequence como parte del diagnóstico. ¿Y por qué? Porque el Next Generation Sequence tiene varias ventajas. Uno, que podemos hacer la secuenciación de lo que estemos obteniendo, lo que nos va a permitir caracterizar qué es lo que estamos amplificando, en el caso si fuera una PCR, por ejemplo. También nos va a permitir caracterizar los patógenos en el sentido de estudiar mutaciones que pudiesen estar afectando, ya sea lo que nos va a entregar información en evolución de las etiologías, información en resistencia, información en cambios epidemiológicos que pudiésemos estar presentando con estos agentes etiológicos. Con estos patógenos. Entonces, la verdad es que es de gran utilidad en epidemiología, especialmente en estudios de diseminación, estudios de brotes. La Next Generation Sequence está teniendo y está agarrando cada vez más, más nombre en el diagnóstico molecular. Un ejemplo que les doy, por ejemplo, es estudio de resistencia antibiótica en Helicobacter pylori. En Estados Unidos ya se hacen estudios de Next Generation Sequence para poder hacer estudios de susceptibilidad a Helicobacter pylori, ¿ya? Debido a que justamente toda la resistencia a Helicobacter pylori está asociada a mutación. Entonces, y son 5 bacterias, perdón, son 5 antibióticos, y esos antibióticos actúan como en 20 genes, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la Next Generation Sequence? Al secuenciar el genoma completo, ¿cierto? Vamos a poder obtener la visión completa de estos 20 genes muchas veces, o de lo que nosotros queramos ir teniendo, y poder ir identificando entonces los cambios genéticos de una bacteria con las características clínicas que se nos están presentando. Y eso yo creo que es una de las grandes ventajas que nos está entregando en la microbiología actualmente el Next Generation Sequence. ¿Ya? Existen diferentes metodologías de Next Generation Sequence, me parece mucho que ustedes ya tuvieron una clase sobre esto, yo no voy a ir más allá, es solamente lo que quiero mencionar es cuáles se utilizan y cuáles son los más utilizados en microbiología. Cuando queremos hacer secuenciación de genoma, lo más utilizado es PacBio y MinION, porque ambos tienen una secuenciación completa del genoma, para el tamaño del genoma que es de bacterias, ¿cierto? Lo que nos permite entonces no tener que hacer un ensamble muchas veces del genoma, que en el caso de la bacteria, debido a la gran cantidad de mutaciones y a la gran cantidad de lesiones e inserciones que presentan las bacterias, es un dolor de cabeza cuando trabajamos con Illumina muchas veces. ¿Ya? Entonces, la verdad es que se agradece mucho estas plataformas de PacBio y MinION para poder hacer los análisis genómicos completos. Sin embargo, cuando queremos hacer estudios a niveles como, por ejemplo, de metagenómica o de microbiota, ¿cierto? Ahí tenemos mejor uso de lo que es el Illumina, y cuando queremos hacer estudios de metatranscriptómica, nos vamos obviamente al Illumina Next Sequence o al Illumina HiSeq. ¿Ya? Entonces es importante entender también que en el caso de la Next Generation Sequence también tenemos características de lo que dependiendo de lo que nosotros queramos obtener de esto, ¿cierto? Utilizar cada una de estas plataformas de forma exacta, de una forma como más de poder sacarle mejor provecho, ¿cierto? Y también que nos facilite la vida a nosotros. No estoy diciendo que no se pueda hacer una secuenciación de genomas con Illumina, pero sí, obviamente, si la conseguimos hacer con PacBio es mucho más fácil porque, como les mencioné, nos ayuda a cerrar el círculo completo. ¿Ya? Para terminar, les quería mostrar un poco de MALDI-TOF, es la última técnica que también está basada en un kit comercial, que es el VITEC MS, que se utiliza en los laboratorios clínicos. El MALDI-TOF es estudio de protómica, y en este caso no es análisis de ácidos nucleicos, sino que nos vamos a basar en el perfil proteico que presenta nuestro agente etiológico. ¿Ya? Es una técnica bastante simple, no hay mucha manipulación tampoco, y la verdad es que lo caro es el equipo, porque después los insumos son bastante baratos. Entonces la verdad es que nos permite igual una buena característica de identificación, pero uno de los pero de las desventajas es que está basada en
en base de datos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el perfil proteico yo lo tengo que comparar con mi base de datos, y si mi bacteria o mi agente etiológico no está dentro de esa base de datos, no puedo identificar la bacteria. Entonces, cuando se trabaja con base de datos, es importante, en el caso del VITEC MS, trabajar con una base de datos que sea amplia, ¿ya? Lo que sí, el MALDI-TOF es más que nada para identificación, no es un point of care porque no nos disminuye los tiempos, por ejemplo, de cultivo, necesitamos hacer un cultivo, es difícil hacer un VITEC MS de una muestra directa, porque tenemos muchas proteínas dando vuelta, entonces necesitamos hacer un cultivo puro, ¿ya? Pero sí la característica que tienen los malditos o el VITEC MS en este caso es que podemos hacer una identificación de la bacteria y también podemos entregar en algunos casos también qué es lo que pasa con la susceptibilidad antibiótica de esto, ¿ok? ¿Cómo funciona? Es una cromatografía, ¿cierto?, de proteínas para hacer estudios de proteínas basado en el tiempo de vuelo, que se llama. ¿Qué es lo que hacemos? La muestra es ionizada, es preparada primero, de hecho la bacteria se lisa, ¿cierto?, para liberar las proteínas, y todas estas proteínas entonces ahora son cargadas, ¿cierto?, que tienen una carga, ¿cierto?, se fijan en una matriz, puede ser líquida o sólida también, ¿cierto? Y en esa matriz entonces cada una de las proteínas es cargada de forma que queden con carga positiva, ¿cierto? Y que al cargar de esa forma positiva, en la placa detectora, ¿cierto?, tiene una carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando empieza la corrida del MALDI-TOF, empieza a haber un tiempo de vuelo que se llama, que es el tiempo que demora esta proteína, que ahora quedó cargada positivamente, ¿cierto?, por la excitación que se produjo en esta parte de acá abajo, en la matriz sólida, ¿cierto? Es el tiempo que demora en subir hasta la placa detectora, que es la que la trae con la carga negativa. Y entonces, y el tiempo que demora en cargar va a depender obviamente, de de la carga que tenga la proteína y del tamaño de la proteína. ¿Ya? Obviamente está asociado al tamaño de la proteína. Y eso entonces nos va a ir entregando un perfil proteico del tamaño de las proteínas y de las cantidades que se presentan cada vez que es detectada arriba del panel detector, perdón. Entonces, cada bacteria, ¿cierto? En el caso de que se trabaja principalmente para bacterias, cada bacteria o levaduras, pues trabaja harto con hongos también esto, nos va a entregar un perfil proteico, ¿cierto?, que va a tener características diferentes dependiendo de su especie. Se basa por lo general en la lectura de un solo sitio que está asociado principalmente a las proteínas más ribosomales también. Y ese espacio que se lee entonces tiene una característica específica que se compara con la base de datos, y según la base de datos, si tienen el mismo perfil, entonces se identifica como esa bacteria. En el caso de la resistencia antibiótica, en MALDI-TOF, lo que se utiliza es, por lo general, este es un ejemplo de estudio de resistencia de hidrólisis de carbapenémicos en MALDI-TOF, donde nosotros podemos ver acá, por ejemplo, qué es lo que se observa de perfil en el tiempo de vuelo, ¿cierto? En NaCl, donde no se observa nada. Una vez que cargamos la base, ¿cierto?, con el antibiótico, podemos ver entonces cuáles son el perfil que presenta el antibiótico, ¿cierto?, de carga con el tiempo de vuelo, ¿cierto? Y en este caso acá colocamos una bacteria, podemos colocar la bacteria o un lisado de la bacteria con la enzima que estamos buscando, ¿cierto? Donde entonces tendríamos el antibiótico más la enzima que estamos queriendo saber si consigue hidrolizar o no el antibiótico, y nosotros podemos ver acá entonces cómo hidroliza el antibiótico, desaparece el perfil entregado por el tiempo de vuelo del ertapenem y aparece entonces ahora a menor tamaño, ¿cierto?, todo concentrado en los pedazos de ertapenem, ¿cierto?, en el tiempo de vuelo. Entonces, esto nos permite identificar de cierta manera la hidrólisis de la enzima del antibiótico. Eso es bastante laborioso, sí, la verdad es que y no es aplicable a todas las resistencias, especialmente no a las resistencias adaptativas como son las mutaciones, no podemos verlas, solamente a este tipo de resistencias que están asociados con modificaciones del antibiótico. Entonces igual tiene bastantes restricciones. Sin embargo, el VITEC MS es bastante útil en cuanto a la identificación
bacteriana porque es bastante rápida, se obtiene en 1 o 2 horas después del cultivo, entonces ya también nos está disminuyendo el tiempo de resultado, ¿cierto?, en más o menos un día. Muchas gracias por su tiempo, espero que haya quedado claro, es un poco difícil explicarles si no conocen mucho de microbiología, pero espero que por lo menos haya quedado metido ahí las ideas, ¿cierto?, para que después también puedan ir profundizando un poco más, o si quieren acercarse a conversar sobre el tema, cualquier cosa que necesiten, el laboratorio siempre está abierto, pertenezco al laboratorio que está acá en el edificio de Biociencias, ¿cierto? Mi correo es bien fácil, monica.paves@ufrontera.cl. Siempre se necesitan manos, si quieren trabajar también los invito. Recording stop. Gracias, Mónica. Ahí les dejé el correíto de Mónica todo en el chat. Muchas gracias por la clase.